Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Hoy vamos a ver la cuarta parte del libro Corrientes Didácticas Contemporáneas. El capítulo número 4, el campo de la didáctica, la búsqueda de una nueva agenda de la autora Edith Litwin. Recuerdo que en el canal tienen la parte número 3, 2 y la 1 con todo el resumen de este capítulo y esta será la última parte si Dios quiere. Y comenzamos con el apartado que dice la pregunta y la explicación didáctica. La pregunta y la explicación didáctica. ¿Qué nos plantea la autora? Dice que existen problemas de la práctica pedagógica. Por ejemplo, uno de ellos es el problema del discurso pedagógico. ¿Sí? Problema del discurso pedagógico. Y ella se va a referir a 3 problemas como fundamentales. El primero va a decir, las preguntas que formulan los docentes son porque conocen las respuestas, no generan preguntas para reflexionar. Desde la pregunta socrática, enseñar a pensar. Es decir, dan problemas a los docentes, damos problemas que el alumno va a resolver porque nosotros ya sabemos la respuesta. Es decir, fáciles. Las preguntas que formulan los docentes son porque conocen las respuestas. No generan preguntas para reflexionar. Por otro lado, va a decir, otro de los problemas de este discurso pedagógico es los problemas para resolver que se plantean constituidos para la enseñanza. Es decir, no son problemas reales, son problemas de juguete. Por ejemplo, fui a comprar al kiosco, gasté 100 pesos y pagué con 1000. ¿Cuánto me sobró? Entonces, son problemas adaptados para la enseñanza. Los problemas para resolver que se plantean, ella dice problemas de juguete, dice, son construidos para la enseñanza. Dice que no tienen significación social. No tienen significación social. Otro de los problemas que se plantean en el aula, en ese discurso pedagógico, va a decir que una teoría de acción comunicativa se necesita que analice la función lingüística en el aula. El discurso educacional posee una potencialidad para compartir y negociar significados. Es decir, lo que ella expone es que se debe analizar la comunicación en las aulas, ya que también lo vemos en currículum, ¿no? El currículum oculto es todo aquello que no se dice, pero es parte de la comunicación. Los gestos, por ahí las actitudes, ¿sí? Entonces va a decir, una teoría de la acción, o sea que no se quede en los libros, comunicativa, que analice la función lingüística en el aula. El discurso educacional
posee una potencialidad para compartir y negociar significados. Bien, por otro lado vamos a ver que ella cita primero a Lenhart en los tipos de explicaciones que se dan, que da el docente o que se dan en el aula, ¿sí? Que son parte de estos problemas dentro del mismo apartado. Recuerden que si quieren pedir clases online pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Instagram o Facebook o TikTok, o por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail, o necesitan algún texto adicional. Bien, vamos a poner el autor. Cita, les decía, a Lenhart. Bien, ¿qué va a decir? Tipos de explicaciones. Por un lado, va a decir las explicaciones basadas en los campos disciplinarios. ¿A qué se va a referir esto? Dice que sobran las convenciones propias de la disciplina, es decir, demasiada teoría. Las explicaciones basadas en los campos disciplinarios. Por otro lado, va a decir las autoexplicaciones. ¿Cuáles son estas? Son las que genera el individuo con sus conocimientos previos, experiencias, etc. Y las terceras explicaciones son para la clase. Las explicaciones para la clase, es decir, van a estar adaptadas al nivel de conocimiento o de capacidades de nuestros alumnos. Bien, por otro lado, decir, las preguntas o tipos de explicaciones se van a dividir en dos. Preguntas o tipos de explicaciones. Va a decir, por un lado, tenemos las que pueden generar procesos reflexivos. Las que pueden generar procesos reflexivos. Por ejemplo, las preguntas de metacognición, ¿sí? Y por otro lado, va a decir las que promueven la construcción de conocimientos. Las que promueven la construcción de conocimientos. Y acá podemos citar a Usuben en la teoría del aprendizaje significativo, donde podemos realizar esa conexión del nuevo conocimiento con el conocimiento previo para que sea significativo. Pero va a decir, todo esto tiene un pero. ¿Cuál es ese pero? Dice, la escuela declara como principio generar pensamiento crítico y reflexivo, pero no plantea propuestas. ¿Sí? Fíjense qué importante lo que dice. La escuela declara como principio generar pensamiento crítico y reflexivo, pero no plantea propuestas. ¿Sí?
Bien, vamos a continuar con el próximo apartado. Si me dan un segundo. En el canal tienen dividido por listas de reproducción todo lo que es didáctica de la matemática, didáctica general, sujeto del aprendizaje, psicología educacional, tips para estudiantes, etcétera, ¿sí? Recuerden que debajo del video en los comentarios también pueden dejar si necesitan algún texto o algún comentario. Bien. El próximo apartado se llama el pensamiento reflexivo y crítico, docentes y alumnos. El pensamiento reflexivo y crítico, docentes y alumnos. Primero va a citar un autor en lo que define, ¿sí?, lo que es pensamiento reflexivo y crítico. Y cita al señor Brown, J por si lo quieren buscar, ¿sí? Y él dice lo siguiente: se separan el conocer y hacer, y se trata el conocimiento como autosuficiente, independientemente de las situaciones en las que se aprende, dado que la cognición y el aprendizaje están situados. Debiera estudiarse el conocimiento en situaciones en las que se coproduce a través de la actividad. Es decir, vamos a ponerlo en blanco. Si le enseño al niño a multiplicar, ¿sí?, cualquier multiplicación, las tablas, etc., ¿esto en qué situación él lo va a ver en su vida para poderlo aplicar? Por eso dice, esto es el conocer, pero ese camino al hacer, a la vida, ¿sí? No olvidemos que la educación es para la vida, educamos para la vida. Entonces dice, ojo, con estos conocimientos aislados de lo social, de la vida real. Entonces dice, se separan el conocer y el hacer. Y se trata el conocimiento como autosuficiente. Independientemente de las situaciones que se aprende. Dado que la cognición recordemos que viene de conocimiento, y el aprendizaje están situados. Debiera estudiarse, fíjense que lo dice a futuro, con una planeación, el conocimiento en situaciones en las que se coproduce, o sea, se aplica como una necesidad para resolver situaciones a través de la actividad. A través de la actividad. Bien, por eso lo coloqué porque me pareció muy importante lo que expresa este autor. Por otro lado, va a decir la actividad cognitiva. ¿A qué se refiere con actividad cognitiva? Dice, implica un conjunto de representaciones o conocimientos. Implica un conjunto de representaciones
y conocimientos. Pero pensar críticamente es comprender posiciones. O sea, esto implica una actividad cognitiva. Representaciones, recuerden que lo realizábamos con el ejemplo del banco. Cuando yo les digo, imagínense un banco, va a haber una persona que me diga, sí, el banco de la plaza, ¿está? Y va a haber otra persona que me va a decir, no, el banco donde voy a cobrar. Bien, las dos representaciones son válidas. Y por el otro lado tenemos el conocimiento. Pero va a decir, para que este conjunto de representaciones se puede aplicar en un pensamiento crítico, se debe comprender posiciones. Es decir, qué me está expresando el otro, el texto, etc. Y por el otro lado, la creatividad para encontrarlas. Es decir, todo esto requiere capacidades. Miren qué importante acá, porque ya se están empezando a trabajar las capacidades. ¿Cuáles son estas capacidades? Dialogar, cuestionar y autocuestionar. Dialogar, cuestionar y autocuestionar. Y si ligamos esto a el apartado anterior que decía el análisis sobre ese discurso pedagógico, es donde vemos acá cómo trabajar el discurso pedagógico desde la práctica, ¿no? Desde la concepción del diálogo, de cuestionar lo que se les dice, lo que se escribe, lo que se lee, los puntos de vista, y criticar y reflexionar. Bien. Continuamos ahora, nos dice la autora, como resumen de esta parte, dice: la enseñanza es un proceso de construcción cooperativa, no dice individual, y por lo tanto el pensamiento reflexivo y crítico se generan en la clase. ¿Quién escribe esto? José Domingo Contreras. Recuerden que el canal tiene varios capítulos de su libro. Vamos a colocar esta frase, dice: la enseñanza es un proceso de construcción cooperativa. Como les decía, no dice individual. Por lo tanto, el pensamiento reflexivo y crítico, reflexivo y crítico se generan en la clase. Y el autor es José Domingo Contreras. La autora lo cita. Por otro lado va a decir, pero ¿cuál es el análisis del pensamiento docente? Análisis del pensamiento docente. Dice, en cuanto al tipo de preguntas, la clase de explicaciones, el análisis del pensamiento crítico y reflexivo, ¿según qué? La lingüística, la psicología y la didáctica. Fíjese cómo enmarca ella ese análisis del pensamiento docente, que no puede ser a la deriva, que tiene que tener una base, ¿sí? El tipo de preguntas que realizamos debe tener un objeto. ¿Cuál? Y, por ejemplo, conocer los aprendizajes o conocimientos previos o esquemas previos que tengan mis alumnos para poder conectar con un nuevo aprendizaje, ¿sí? Ver el desarrollo cognitivo que tienen, conocer si pueden abstraer o no, si siguen trabajando con el pensamiento concreto o preoperatorio, etc. Las clases de explicaciones que yo ofrezco como docente. Si tengo niños pequeños, todas mis explicaciones tienen que ser dibujadas en material concreto, con
todo lo que se pueda tocar, ¿sí? Y el análisis del pensamiento reflexivo y crítico, que también lo puedo trabajar con la metacognición que les decía. Todo esto tiene una base lingüística, psicológica y didáctica. Y finalmente va a decir, los constructos nos orientan a reconstruir las prácticas. Es decir, todo esto nos va a orientar a reconstruir las prácticas. Y finalmente va a decir, enseñar es aprender antes, durante y después. ¿A qué se refiere? Antes, cuando estoy secuenciando, planificando, tengo que tener el entorno, el contexto, los sujetos de aprendizaje, muy claro, los propósitos, objetivos, las capacidades. Es decir, si voy a trabajar competencias del saber saber, saber hacer, saber estar, saber ser, etc. ¿Para qué? Durante la clase tengo que tener ese pensamiento reflexivo y crítico sobre lo que planifiqué y la respuesta que me dan los alumnos. Y finalmente, el después, ¿sí? Es el análisis de ¿sirvió lo que presenté, la situación problema, la actividad lúdica, el aprendizaje por gamificación, etcétera, o el ABP? ¿Para qué? Para cortar la brecha entre lo que buscamos para nuestra clase y lo que acontece en ella. Puedo tener, siempre le digo a mis alumnas, excelente secuencia y planificación, y sin embargo no es posible aplicarla a determinado grupo de alumnos, ya sea por el contexto, por sus capacidades, su desarrollo o sus conocimientos previos. Bien, si te gustó el video, por favor regálame un me gusta, comparte y no te olvides de suscribirte. Para contactarnos, recuerda que nos encuentras en Instagram y TikTok o en nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail. Muchas gracias.